Después de aquellos Moto G, especialmente los primeros teléfonos que ofrecían una experiencia de usuario muy satisfactoria, con un software muy limpio y con un rendimiento de cámaras bastante llamativo, sobre todo por el precio que tenían estos teléfonos, lo cierto es que, que la compañía no supo continuar esa línea y se fue diluyendo un poco. Ahora Motorola regresa con este Motorola Edge 30 Pro, un dispositivo que apunta no a la gama media, no a esa gama de dispositivos más económicos, sino a la gama alta. Una apuesta bastante complicada teniendo en cuenta cuál es la competencia. Así que si te habías planteado si es un renacimiento de la compañía como tal, déjame que te cuente mi experiencia. Bueno, pues como digo, hacía mucho tiempo que yo no probaba un teléfono de Motorola. Los que tenéis aquí analizados en el canal los hizo Carlos y lo cierto es que, que me llamaba la atención. Sobre todo porque este dispositivo, como he dicho, apunta a la gama alta y lo hace con una hoja de especificaciones que poco hay que comentar sobre ella. Y es que este teléfono cuenta con un Snapdragon 8 Gen 1 con 12 GB de memoria RAM, 256 GB de almacenamiento y todo lo que se le pide a un dispositivo de gama alta. Conexión Wi-Fi, NFC, etc. Así que el rendimiento, como podrás imaginar, es, pues de sobresaliente. Prácticamente cualquier cosa que hagas, cualquier cosa que le exijas, lo va a realizar con una solvencia bastante notable. Videojuegos, aplicaciones exigentes, el dispositivo prácticamente ni se inmuta. Tal vez, sufra un poquito más de calor con respecto a alguna que otra opción, pero es algo mínimo que realmente no supone ningún tipo de problema. Por lo que a nivel de rendimiento, a nivel de potencia, como digo, cero problemas y una experiencia muy interesante que de nuevo repite, especialmente con ese software, con esa capa de personalización muy limpia, muy ligera, con todo lo que necesita, o mejor dicho, con todo lo que no necesita un usuario al cual le gusta mucho la experiencia de Android Stock. Pues esta capa de Motorola ofrece todo eso. Así que a nivel de rendimiento y a nivel de software, sinceramente, no tengo ningún tipo de queja. Es un teléfono sobresaliente. Pero claro, a un dispositivo que cuesta 799 € le pedimos algo más. Veamos el resto de apartados. A nivel de diseño podemos decir que prácticamente estamos ante un teléfono de Motorola con una estética muy particular, con un lenguaje de diseño muy propio de la compañía, que no es para tirar cohete, pero que tiene ese puntito que gusta, con esa trasera de curvas redondeadas para un mejor agarre, una mejor ergonomía, con un módulo de cámara principal también un tanto llamativo, que no es que rompa con respecto al resto de propuestas, pero tiene pues ese puntito adicional que le da un poquito de personalidad, y con un frontal también bastante bien aprovechado. Pero eso sí, si a nivel de diseño prácticamente es un dispositivo que me gusta, hay algo que no entiendo, y es la posición de los botones, tanto el de encendido, que a la vez hace las veces de lector de huellas, como los de control de volumen. Están en el lateral derecho y en una posición demasiado alta. Tan alta que, tanto si lo coges con la mano izquierda como con la mano derecha, son difíciles de acceder. Tienes que recolocarte el teléfono en la mano para poder subir o bajar el volumen o simplemente desbloquearlo con el lector de huellas. Puede que Motorola haya pensado que esa sería, pues una posición cómoda, pero lo cierto es que a menos que tengas unas manos muy grandes, resulta todo lo contrario, bastante incómoda. Pero dejando ese apartado que puede ser el más conflictivo, lo cierto es que a nivel de diseño es un dispositivo que está bastante bien. Y a nivel de rendimiento de pantalla igual. Y aquí sí viene una característica que lo hace estar por encima de otros rivales, aunque tal vez tampoco sea lo suficientemente llamativa como para apostar a ciegas por él. Y es el refresco de pantalla. Este Motorola primero utiliza un panel OLED, no es AMOLED, sino que es OLED, y tiene una tasa de refresco de hasta 144 Hz. Es decir, si la mayoría de teléfonos de gama alta están apostando por paneles con 120 Hz de refresco, aquí tenemos 24 Hz más. ¿Se nota? Hay que ser muy exigente, pero lo cierto es que en títulos, en videojuegos especialmente compatibles con esta tasa, vas a tener ese extra. En los scroll también se nota un poquito, en las animaciones también, pero como digo, hay que ser muy exigente y hay que tener un ojo muy entrenado para notar esa pequeña diferencia, que está ahí, que es real, que es interesante, pero que como digo, igual en el global del dispositivo tampoco afecta tanto. Y luego a nivel de calidad de pantalla como tal, tanto la respuesta como la visualización de colores, saturación, el brillo y demás, está bien, pero no es una pantalla
que supere a lo que hemos visto en otros fabricantes como Samsung, como Xiaomi o como Realme. Por lo que los 144 Hz es interesante, pero tal vez tampoco sea lo mejor de todo. Y sobre el sonido, bueno, pues eso es un dispositivo que se escucha bien. Los altavoces tienen una potencia considerable y mantienen un rendimiento bastante bueno cuando lo subes a los niveles máximos sin apenas distorsionar. Por lo que llegados hasta aquí, bueno, podríamos pensar que este Motorola Edge 30 Pro es un dispositivo interesante. Y es cierto, es interesante. Pero claro, llegamos a un apartado conflictivo, el de las cámaras. Aquí Motorola introduce 4 sensores. Tenemos un sensor frontal con una resolución más que llamativa y con un rendimiento, bueno, que a mí personalmente me gusta. Yo no soy muy amante de los selfies y demás, pero tengo que reconocer que esta cámara frontal rinde bastante bien. Y luego en la parte trasera tenemos 3 cámaras, pero déjame que te haga un ligero apunte. Quitando la cámara principal, el gran angular se queda un poquito cojo, tal vez con un balance de blanco que no es muy acertado, con un nivel de detalle que no está a la par del sensor principal y con una inconsistencia a la hora de realizar fotografías, sobre todo en escenas un poquito más complicadas con poca luz. Y luego tenemos la tercera cámara, que no es un teleobjetivo, sino que es un sensor macro. Y a mí este tipo de fotografía me resulta muy interesante, pero no es un sensor al que yo le saque mucho partido, por lo que hubiese preferido una cámara principal, un gran angular y un teleobjetivo para tener un zoom, cosa que con este dispositivo no tenemos. Tendríamos que recurrir o bien al zoom digital o a un recorte del propio sensor principal, lo cual hace que, bueno, a mí personalmente me parezca una cámara menos versátil que el resto de su competencia. Por lo que, si tenemos en cuenta que solamente el sensor principal es el que más o menos rinde con solvencia, la verdad es que es una cámara que cojea un poquito y que hace que el terminal, al final, se vea empañado. Sobre la batería, bueno, pues aquí prácticamente no hay ningún tipo de pega. Sobre unas 6 horas y media de pantalla encendida es lo que ofrece los 4600 mAh que tiene esta batería. Además, el sistema de carga rápida de 68 vatios te permite tener ese extra cuando más lo necesitas, por lo que se mantiene en esa media del resto de fabricantes. Así que llegados a este punto, y teniendo en cuenta todos y cada uno de los apartados, la valoración final, bueno, pues que Motorola ha fabricado un buen dispositivo. Es cierto que tiene puntos muy llamativos, tiene otros puntos donde simplemente cumple con lo que se le exige, pero que a un precio de 799 euros a mí me resulta una apuesta muy complicada de justificar. Yo personalmente, por 799 euros, no compraría este Motorola, sobre todo teniendo en cuenta el resto de opciones que existen en el mercado, con teléfonos de Xiaomi, de Realme e incluso de Samsung, que tienen un precio muy cercano o prácticamente el mismo y con teléfonos que ofrecen algo más. Sin embargo, al precio que te dejo abajo en la descripción, ya la cosa cambia. Pero aún así, si eres muy fan de Motorola, si buscas especialmente esa experiencia con una versión de software con una capa muy limpia y muy ligera, este terminal posiblemente te interese. Para todo lo demás o por todo lo demás, a mí personalmente me ha dejado un poquito indiferente. Nos vemos aquí en el Output en un próximo vídeo. Un saludo.